El discurso de Lambán, por la vía de los hechos, ha demostrado que la S de social se ha caído del discurso. El año 2020, Aragón cerró con 1.419 dependientes menos atendidos, sufriendo un duro revés con valores sensiblemente inferiores a los de la media nacional. Pero es que además Aragón ha perdido el 12% del empleo, de ese empleo que generan las prestaciones de alto impacto económico, que son sobre todo las residencias y la ayuda a domicilio, que por cierto ha sido congelada. Han fallecido 4 personas al día esperando una prestación o servicio. Y de las 934 que han abandonado el limbo de la dependencia, el 76% lo han hecho por fallecimiento. En Aragón están esperando resolución de su solicitud de dependencia 3.272 personas y están en el limbo, es decir, son personas que son beneficiarias pero que no han recibido aún su prestación o servicio, 5.266. Que el Gobierno de Aragón no ha estado a la altura de las circunstancias. El año 2020 ha sido un año perdido, un año durísimo para mayores, para familias y para residencias, que han soportado solos la pandemia. Ni una ayuda del Gobierno de Aragón para sufragar los gastos extraordinarios que han tenido durante la pandemia y que están teniendo durante la pandemia. Ni un nuevo residente, ni siquiera se han repuesto aquellos que han fallecido. Ni tampoco un pacto, un acuerdo que tenían con las entidades, que era la revalorización para el año 2021 del 2,5% en los precios de las plazas concertadas. Hay que añadir que en febrero de este año la Consejería ha publicado una orden, que es una orden de concertación de plazas para todos los servicios, mayores, menores, discapacidad, en las que directamente se expulsa de la concertación a las residencias o a las entidades que no sean del tercer sector. Se está expulsando a más de 100 entidades que son pymes y autónomos, que asientan territorio, que generan empleo estable y no deslocalizable y que son verdaderos hogares para nuestros mayores.